Leemos la palabra del Señor. Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí dice que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, dice, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces, dice, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió, dice, la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Es Jesús el que está en este momento, interrumpe esta caravana que lleva a este joven que ha muerto, hijo único de una mujer que había quedado viuda. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de hablar, de compartir de tu palabra. Señor, dame gracia a favor en esta hora para hablar lo que tú has hablado primeramente conmigo, lo que tú has trabajado en intimidad, Señor, conmigo. Dame gracia y favor, Espíritu Santo. Dependo totalmente de ti para poder compartir, hablar de tu palabra. Sin tu gracia, sin tu favor, Señor, no lo puedo hacer, no lo puedo realizar. Necesito de tu gracia sobre mi vida. Úsame para bendecir a tu iglesia, Señor. Úsame para hablar lo que tú quieres, hablar en intimidad con cada uno de los que hoy estamos acá. Que esta palabra sea para todos nosotros alimento, comida, Señor, para nuestra guía y nuestra vida espiritual. Tu gracia y tu favor sobre nuestras vidas. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: los encuentros que parecen innecesarios. Lo cierto es que todos los encuentros que el Señor Jesús tuvo en su caminata terrenal, en su ministerio terrenal, fueron siempre encuentros intencionados. Ningún encuentro que el Señor tuvo fue una casualidad. Siempre tenían una causa, un propósito mayor, y siempre eran movidos por el corazón compasivo y amoroso de Dios. Todo lo que el Señor hace en nuestras vidas tiene un sentido, tiene un propósito. Aunque aparentemente a nuestra vista de pronto no lo entendamos del todo, pero el Señor siempre que realiza algo sobre nuestras vidas tiene un propósito mayor con nosotros. Amén. Ningún encuentro en el caso del Señor fue una casualidad. Siempre tenían una causa, y esa causa siempre es el corazón compasivo de Dios. Este encuentro que el Señor tiene con esta viuda, ¿sí?, parece un encuentro irrelevante y se da un poco accidentado, podríamos decir. No estaba planificado, no estaba pensado, al menos no por sus discípulos, no por la multitud que lo seguía, pero sí estaba en el corazón de Cristo. Él lo tenía determinado, este momento, este encuentro, estaba marcado en el corazón del Señor. A veces en nuestra lógica humana el Señor hace cosas que nosotros no podemos entender. De pronto el Señor visita personas que nosotros no podemos comprender. Él se mueve de una forma que se escapa de pronto a nuestra mirada de cómo Dios se debe mover y de cómo Dios debe de obrar. Pero el Señor no se ajusta a nuestro marco o a nuestra referencia. Él hace como Él quiere y Él visita a quien quiere, del modo que Él quiere y de la forma que Él lo ha establecido. Eso es el Señor. No se adapta de pronto a nuestra manera, a nuestra forma de ver.
Él visita donde quiere y se sale del protocolo muchas veces que nosotros mismos podemos establecer de cómo Dios se debe mover y de cómo Dios debe de obrar. ¿Está acá conmigo? Así que no encierre a Dios en un cuadradito y lo deje ahí guardado en su cajón y diga, si Dios no se mueve de la forma que yo creo, pienso, entonces eso no es del Señor. No, porque Dios se escapa de nuestro cuadradito, de nuestros márgenes, y Él obra libremente como Él quiere. No escuché el amén, solo de nuestro pastor. Recuerde que nosotros tenemos una palabra muy poderosa como iglesia, y esa palabra se llama gracia. Es una palabra que de pronto ha perdido eficacia o poder, pero es una palabra que tiene un poder para transformar el corazón del hombre, el corazón del mundo. Quizás si salimos a preguntar afuera qué piensan las personas que nunca se han encontrado con el Señor, qué piensan acerca de la iglesia, yo creo que muy pocas nos dirían, la iglesia es un lugar donde puedo encontrar gracia y favor de Dios. Yo creo que la gente daría referencia a otras verdades. Quizás hablaría de nosotros como legalistas, religiosos, pero no sé si su primera referencia mental sería la iglesia es un lugar de gracia. Pero nosotros somos depositarios de la gracia de Dios y debemos de dar a conocer la gracia de Cristo, la gracia del Señor. Porque la gracia tiene un poder transformador en el corazón del hombre. La gracia es el favor inmerecido de Dios sobre nuestras vidas. Ninguno de nosotros que estamos hoy acá merecíamos el favor y la gracia del Señor sobre nosotros. Pero Él, solo por amor y solo por misericordia, fijó sus ojos en nuestras vidas y nos envolvió de su gracia y de su amor. Si no, no estaríamos hoy acá. Así que nunca olvide que somos portadores de esta verdad, de la gracia del Señor, y debemos de dar a conocer a otros que hay gracia de Dios disponibles para sus vidas. El Señor se mueve muchas veces por pura gracia a favor de nuestras vidas. Se sale de lo que nosotros hemos establecido. Yo mismo puse aquí, no era el más indicado ni el más apto para que Jesús posara su mirada sobre mi vida, pero Él lo hizo un día y lo hizo solo por amor. Cuando entendemos esta verdad, que no somos merecedores de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, nuestra forma de ver a Dios y de servir al Señor cambia inmediatamente. Porque cuando nos sentimos merecedores, ya sacamos la gracia, porque el mérito es lo contrario a la gracia. Hay gente que vive un evangelio de mérito, de meritocracia, de esfuerzo humano, y jamás descansa en la gracia de Dios sobre su vida. Por eso cuando mucha gente que vive a través del mérito falla, se va de la iglesia y nunca regresa porque siente que no hay perdón para él. Cuando entendemos la gracia del Señor, entendemos también que si hemos de fallar y hemos fallado, también hay perdón para nuestras vidas. Que no somos perfectos, que estamos siendo santificados en una obra progresiva del Espíritu Santo, que nuestro corazón está inclinado siempre a hacer lo recto, pero eso no significa que no vamos a pecar ni que vamos nunca más a fallar. No, enfrentaremos realidades duras, difíciles de pronto, sí, pero si nuestro corazón está inclinado a la integridad, siempre vamos a ir al trono de la gracia. Y volveremos a encontrarnos con el Señor y volveremos a comenzar a caminar nuevamente con Dios. Cuando se vive un evangelio basado en el mérito, muchas veces cuando se cae, se erra, esa gente nunca más vuelve a una iglesia. Yo tengo que analizar si estoy parado sobre la gracia o estoy construyendo mi vida en base a la meritocracia. ¿Está acá conmigo? No éramos los más indicados. Yo no lo era, usted no lo era, pero el Señor fijó sus ojos en nosotros. Este encuentro del Señor con esta viuda desafía toda lógica. ¿Qué trascendencia tenía una viuda de una ciudad tan pequeña como Naín,
No era una ciudad comercial, no era una ciudad relevante, importante, no había salido de ahí ningún maestro de la ley, no tenía mayor trascendencia. ¿Qué importancia tenía aquella ciudad? Y más aún, ¿qué importancia tenía una viuda en el mundo antiguo? Una mujer viuda en el mundo antiguo, ninguna relevancia profunda. ¿Qué necesidad tenía el Señor de ir hasta aquel lugar? La única explicación posible es que Cristo no ve como nosotros vemos muchas veces. El Señor mira más profundo, mira el corazón y nos mira con compasión. Por eso el Señor se desvía intencionadamente hasta esta ciudad que parece insignificante y lo hace por amor a una mujer que ha perdido a su único hijo y es viuda. Es lo único que tiene aquel hijo. Y por eso Él va hasta esa ciudad que parece sin sentido, sin trascendencia. Lo hace solo por amor, movido solo por compasión. Y esto nos enseña algo muy profundo a todos nosotros. Que Cristo no se mueve por intereses humanos, ni por conveniencia, ni por buscar popularidad o fama. No lo necesita y no le interesa. Él se mueve por compasión. Por eso la iglesia del Señor se debe de mover por el mismo corazón que movió Cristo, por compasión, por amor, por aquello nos movemos. No nos movemos ni nos debemos de mover por intereses humanos, por favores políticos, por favores de los hombres, por complacer a los hombres. No, nos movemos por la compasión. Por eso hacemos cosas que para otros no tienen sentido. Pero lo hacemos porque amamos a las personas. Porque Cristo los ama. Porque Cristo nos amó a nosotros y nosotros reflejamos el amor de Dios para otros. Siempre es así. Usted lo puede ver en redes sociales. Acá hay hermanos que hacen comida, van a Independencia, entregan comida, más de 100 colaciones. Hay hermanos en Osorno que hacen lo mismo, entregan comida a gente en situación de calle. Todo un esfuerzo, pero no lo hacemos por algún interés económico ni de retribución humana. Lo hacemos por compasión. Eso siempre debe de mover a la iglesia del Señor. Cuando la iglesia comienza a moverse por otros intereses, deja de ser la iglesia de Cristo. ¿Qué tomó de once el pastor? Señor, que siempre nos movamos por compasión, no por complacer a los hombres, no por buscar el favor humano. Que el Señor se deleite en la iglesia, que el Señor se deleite en mi vida, que el Señor se deleite en mi servicio. Que pueda decir de mí, de Él tengo complacencia. Ese es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Porque refleja la esencia del corazón de Dios. Porque lo que me mueve es el amor, ningún otro interés. Todo lo demás que pueda llegar es añadidura, pero no me mueven las añadiduras. Si están o no están, para mí no es trascendente. Lo trascendente es hacer la obra que el Señor me llamó a hacer. Si el pastor me reconoce o no me reconoce, no tiene mayor trascendencia para mí. No se mueva al ojo del hombre, porque el ojo del hombre es limitado. Yo me muevo, sí, porque quiero agradar a mi Padre que está en los cielos. Moverse por compasión implica mirar muchas veces a las personas que nadie mira, creyendo que Cristo puede transformar su historia de vida, como transformó mi propia historia de vida. Como dije, Naín era una ciudad pequeña, sin mayor sentido de trascendencia. Eran 12 kilómetros de distancia desde la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué el Señor fue ahí? Era un desvío, pareciera innecesario, si se quiere decir de aquel modo. Pero para el Señor era necesario pasar por Naín, por esa sola mujer. Jesús la vio mucho antes de encontrarse con ella físicamente. Jesús ya la había visto el quebranto de su corazón. Y eso a mí me impacta pensar que el Señor ya me vio. Aún antes que yo llegara hoy a este culto. Aún antes que yo un día dijera, Señor, yo creo en ti, el Señor ya me había visto, ya había pensado.
había pensado en mí y tenía un propósito para mi vida. El Señor nos ve. Aún antes que tú llegues y entres por esa puerta, el Señor ya te vio. Y vio también en qué realidad llegaste hasta esta casa. Y tiene siempre de ti compasión y misericordia. Porque el Dios a quien yo sirvo es un Dios compasivo, misericordioso, que siempre tiene planes de bien para mi vida, que siempre piensa bien sobre mí, sobre mi familia, sobre mi futuro, y que tiene un propósito con mi vida. Que subió a esta mujer, y por eso es que se desvía hasta este lugar. El Señor tiene una serie de encuentros intencionales en su caminar. Aunque a otros les parezca un accidente innecesario, el Señor repite un patrón una y otra vez. La primera vez que podemos leerlo plenamente es cuando le dice la palabra que le fue necesario pasar por Samaria, donde había una mujer que iba todos los días a buscar agua al pozo, en un horario donde nadie la pudiera ver, porque era una mujer que estaba en pecado, en adulterio. Por eso lo hacía a la hora en que nadie iba a buscar agua. Donde hacía mayor calor, ella se dirigía hasta ahí, para no ser rechazada ni repudiada por nadie. El Señor toma el camino más largo. Era mucho más directo no pasar por Samaria para llegar hasta la capital, pero el Señor se desvía hasta aquel lugar. Y en ese pozo de agua, el pozo de Jacob, tiene un diálogo con esta mujer. Un diálogo profundo, teológico, pero también revelador sobre la vida de esta mujer. Mientras ella está haciendo el ejercicio de sacar agua, el Señor se presenta y comienza a hablar con ella. Y comienza a descubrir su vida. Y le revela la verdad de lo que ha sido su vida hasta ese momento. Por eso ella se impacta y le dice: ¿tú eres profeta acaso? ¿Quién te ha revelado lo que ha pasado con mi vida? Y el Señor le entrega una verdad más profunda. Si tú bebieras del agua que yo te voy a dar de beber, no tendrías sed jamás, porque has buscado en tantos pozos y jamás has saciado tu sed. Lo mismo pasa con nosotros. Podemos buscar en una y otra cosa y jamás llenar nuestra sed interior. Solo Cristo puede llenar el vacío del corazón del hombre. Solo el Señor puede llenar plenamente nuestras vidas. No sigas buscando. No sigas intentando en una u otra cosa. Deja de estar entre dos realidades. Decide completamente por Cristo. Porque a veces estamos entre dos aguas. Como decimos acá, con un pie en la iglesia y otro en el mundo. ¿Para qué seguir buscando? Si lo único que puede llenar nuestra alma y nuestro vacío es el Señor. El Señor tiene un encuentro intencionado con esa mujer. Se presenta ante ella. Y la vida de esa mujer cambia, se transforma completamente. Se siente por primera vez aceptada en su condición y acercada a la verdad. Ahí viene todo un cambio, una transformación de vida. Llegamos al Señor en esta realidad, en pecados, en vidas desordenadas. Pero el Señor jamás nos deja igual, nos transforma por su gracia. Y comienza a ordenar nuestra vida, poco a poco, a restaurar nuestra vida y nuestro propósito original. Hasta llevarnos a lo que Él ha soñado que cada uno de nosotros podamos ser. Esa obra la hace el Espíritu Santo en la vida y en el corazón del creyente. Llegamos al Señor tal cual estamos, pero nunca quedamos igual. Nadie que se pueda encontrar con la santidad de Dios puede quedar igual. Nuestra vida comienza a ser modificada. El Señor hace cosas que son difíciles de entender de pronto. Toma un barco, atraviesa y llega hasta Gadara. Y llega ya por un hombre, un endemoniado, dice la palabra, que dormía entre tumbas, desnudo, dice, y daba voces y gritaba. Y el Señor llega hasta aquel lugar y se encuentra con este varón y reprende el espíritu inmundo que estaba sobre él. Y se da toda una escena ahí donde los espíritus inmundos llegan hasta un hato de cerdos y son arrojados por una colina.
Va hasta una ciudad donde ni siquiera es recibido, ni siquiera es bienvenido, porque le dicen, por favor, ándate, no te queremos acá, no queremos que estés acá. Y el Señor termina yéndose de aquel lugar. Pero fue a ese lugar solo por un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo, solo por compasión y solo por amor. Son desvíos que a nuestra mirada no tienen sentido, pero el Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y Él no ve multitudes, Él ve personas. Los hombres nos maravillamos por las multitudes, pero el Señor no se impresiona por las multitudes. Él ve personas, Él me ve a mí, en mi propia necesidad, en mi propia realidad, y sale a mi encuentro una y otra vez para volverme a meter al redil, para volver a redireccionarme. No ve multitudes, no ve la iglesia llena el domingo en San Diego 351 y se deleita en eso. No. Él ve personas individualmente y ve propósitos y ve sueños y ve procesos y ve restauración y conoce mi necesidad y la realidad que estoy enfrentando. Eso es lo que a mí me impacta del Señor, que es capaz de dejar una multitud por ir a buscar un solo hombre. Y si ese hombre o esa mujer soy yo, eso impacta mi corazón. Porque lo enseña la palabra. Dejó todo y fue a buscar una sola oveja, la que se había perdido. Uno dice, eso no tiene mayor relevancia. Sí lo tiene cuando yo soy esa oveja. Entonces sí cobra relevancia. Porque yo era el que me había perdido, el que me había extraviado. Y Él fue a buscarme y salió a mi encuentro y me cargó y me sostuvo. Y no me desechó y no me echó del redil, sino que me trajo de regreso a casa. Aleluya. El Evangelio de Lucas nos dice que el Señor iba solo pasando por Jericó. Así lo dice. Y de pronto vio arriba de un árbol sicomoro a un hombre llamado Zaqueo. No tenía mayor trascendencia, iba pasando por aquel lugar. Pero ya sabía que Zaqueo iba a estar en ese árbol mirándolo. Y el Señor lo mira y le dice, hoy voy a cenar a tu casa, hoy estoy contigo. Y la vida de ese hombre, que tenía una vida totalmente extraviada, distanciada de Dios, cambió completamente. Porque el Señor puso sus ojos sobre él y le dijo, hoy voy contigo, hoy me es necesario cenar contigo en tu casa. Ese es Jesús que mueve su agenda para encontrarse y darse cita con un solo hombre. Recorre caminos más largos, toma barcos para cruzar mares. Hace todo lo posible por encontrarse con aquel que tiene una necesidad, con aquel que necesita un milagro. ¿Qué lo mueve? Solo el amor. ¿Qué lo impulsa? Solo la compasión. Esa compasión es la que hizo que Jesús decidiera venir y morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados, para acercarse a nosotros. Jesús con Zaqueo busca un encuentro íntimo, más profundo. Casi una cena privada es la que el Señor tiene con él. En Naín se encuentra con una multitud que acompañaba a esta mujer que había perdido a su único hijo. Son dos multitudes enteras, pero muy distintas. Una realidad se da en una casa y otra se da cuando todo un pueblo acompaña a enterrar a este único hijo que se había muerto. Lo que nos enseña que no hay lugar, ni tamaño, ni necesidad que esté fuera del alcance y del amor y de la compasión de Cristo. El Señor en toda escena y en todo lugar se puede presentar y comenzar a transformar esa realidad. Son el choque de dos realidades. La viuda necesitaba un milagro. No sabemos de qué forma había muerto su marido, ni tampoco qué pasó con su hijo. Lo único cierto es que era su único hijo y necesitaba un milagro. Por eso el Señor va y sale al encuentro de esta mujer. Son dos multitudes muy distintas, muy realidades muy diferentes. Una caravana de luto y otra multitud junto a los discípulos que venía de ver a Jesús obrar milagros. Venía lleno de gozo, llena de fe, aquella otra multitud.
y otra multitud llena de dolor. Lo que nos muestra esta realidad y nos desafía como iglesia. Somos una iglesia viva, somos la iglesia de Cristo. Y si el Señor es el centro de la iglesia, entonces este lugar debe de ser un lugar lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de misericordia, lleno de compasión y lleno del poder de Dios. Más allá de nuestra liturgia, más allá de nuestros cánticos, más allá del discipulado, más allá de todo aquello, el Señor siempre tiene que ser el centro de la iglesia. Siempre. Y si Él es el centro, entonces este lugar va a ser un lugar de fe, de esperanza, de salvación, de sanidad, de vida eterna, de nuevos comienzos, de restauración. Porque Jesús está en medio. Porque esa es la realidad. Una caravana llena de dolor, de muerte, de luto, de angustia, choca con otra caravana de los discípulos y de la multitud que seguía al Señor. Colisionan. Y la caravana llena de fe, de gozo y de esperanza llevaba a Cristo en medio de ella. E impactó esta caravana de luto, de muerte, de desesperanza. Y comenzó entonces el Señor y obró un milagro. Y ahora tenía dos multitudes, una llena de asombro y otra llena de fe y llena de esperanza, porque Cristo era el Mesías prometido. Y la fama de él, dice, se extendió por toda aquella región, por lo que Jesús hizo aquel día. Nos desafía como iglesia. Nos desafía que eso tiene que ser la iglesia. Una iglesia que choca con el mundo y no lo impacta, no es la iglesia de Cristo. Dejó de ser sal, dejó de ser luz, dejó de ser la iglesia del Señor. Una iglesia que choca con el mundo y es afectada por el mundo y no al revés, ya no es la iglesia del Señor. Si nosotros enfrentamos al mundo, debemos de impactarlo. Debemos de ser sal en medio de este tiempo. Somos llamados a aquello. La sal previene la pudrición de los alimentos en el mundo antiguo. Esa es la labor de la iglesia. Si la maldad avanza es porque la iglesia retrocede. Si el mundo, siempre tenemos esta expresión, el mundo está en un caos y todo está mal, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estoy yo en medio de la realidad que me está rodeando? Porque la iglesia no es esto, esto es el templo. ¿Dónde estoy yo en lo que estoy viviendo? Porque yo soy sal. En medio de la realidad donde fui plantado, donde me estoy desenvolviendo, yo soy sal. O soy biosal. Usted ha echado biosal, me carga la biosal. Porque uno le echa y no funciona. Se ha visto igual que yo. Huevito revuelto en la mañana y le echo biosal y no agarra sabor. Sal de mar, gruesa, con sabor, que detiene la pudrición, que tiene un propósito, un sentido. Eso somos llamados a hacer. Si Cristo está en medio nuestro, eso es la iglesia entonces. Una iglesia que choca e impacta al mundo. Y la gente llega a decir de nosotros, estos que trastornan el mundo entero han llegado también aquí. Estos que cambian las cosas a través de la predicación han llegado hasta acá. Recuerde que Dios eligió salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. No sé cómo lo hace el Espíritu Santo, pero usa la predicación de pronto un poco torpe, un poco desalineada, poco milética, y ahí obra el Espíritu Santo. Ahí nos usa el Señor. Déjese usar por Dios. Sea sal donde usted está, sea luz en medio del lugar donde el Señor lo ha plantado. Hay una mujer que un día decidió predicarle a un varón. Y gracias a esa mujer yo estoy hoy acá. Porque le predicó a mi papá, que pensaba quitarse la vida aquella misma noche. Y temprano le predicó. Y él se arrodilló ahí en un baño, dice él, pero en el fondo era un pozo séptico.
y aceptó a Cristo. Porque una mujer se atrevió a predicar, yo hoy estoy aquí. Porque el destino era muerte, pero Dios tenía otro destino totalmente distinto. Así que predique, hable a tiempo, fuera de tiempo. Aunque le digan que es molesto, que es pesado, de nuevo el canuto me va a hablar. Porque usted no sabe lo que Dios puede hacer con aquel varón, con aquella mujer. Usted no sabe cómo el Espíritu Santo puede intervenir y cambiar una vida y cambiar un destino y nacer una familia, y cómo Dios puede transformar todo porque usted se atrevió a predicar un día y a decir: en Cristo hay esperanza, hay salvación. ¿Dónde más pueden ir los hombres a buscar esperanza si no en la iglesia de Cristo? ¿Dónde más pueden ir los hombres a buscar un lugar de refugio si no en la iglesia del Señor? ¿Dónde más alguien puede ser libre de la opresión del enemigo si no es en la iglesia de Cristo? Debemos de reflejar verdaderamente lo que es la iglesia que Cristo soñó. Un encuentro con el autor de la vida cambió completamente la historia de aquella viuda. Un encuentro con el poder de Dios dejó atrás el luto y volvió a abrazar a su único hijo que ahora estaba vivo. Un encuentro con Cristo puede cambiarlo todo en nuestras propias vidas. Él puede cambiar todo. Un encuentro con el Señor puede cambiar todo. Jesús movió su agenda para cenar con un solo hombre en Jericó. Jesús es el mismo que se detiene ante una multitud entera en Naín. Jesús es quien se desvía hasta un pozo en Samaria. Jesús es el mismo que cenó en intimidad con un hombre en Jericó. Lo íntimo y lo público son indistintos para Él. Es el mismo corazón que se refleja una y otra vez, buscándote a ti y también a mí, en lo secreto de mi casa o en medio de una multitud, en el dolor en silencio o en dolor en público. El Señor siempre me está buscando, porque quiere tener un encuentro siempre más profundo conmigo. No quiere que yo viva un evangelio superficial ni una relación superficial con Él. Siempre me quiere llevar a algo más profundo. ¿Hace cuánto puse aquí: no tienes un encuentro con Cristo que cambie tu vida? Quizás nunca lo has aceptado. ¿Hace cuánto no tienes un encuentro con Cristo que renueve tu fe? ¿Hace cuánto no te sientas en la mesa con el Señor para tener una comunión más íntima y renovada con Él? Quizás tuviste un encuentro con Cristo hace muchos años atrás y nunca más has tenido un momento profundo con el Señor. Un encuentro con Cristo puede cambiarlo todo. Puede transformar todo lo que estoy viviendo. Y eso es lo que te quiero llevar hoy en esta reflexión. El Señor no tiene casualidades, tiene propósitos en lo que hace. Y Él ha permitido que hoy predique este mensaje, que lo tenía escrito hace mucho tiempo y no lo predicaba por una y otra cosa. Hubo un viernes que suspendimos por lluvia, diferentes situaciones, pero era para hoy, era para ti, que tú lo oyeras hoy. Era para tu vida. ¿Hace cuánto no tienes un encuentro con el Señor profundo, íntimo? No, es que Él sabe lo que yo vivo, lo que estoy pasando. No, Él lo quiere escuchar de ti. No quiere oírlo como un rumor, quiere conversarlo contigo. El Señor nos lleva siempre a la mesa. Si usted se fija, el Señor siempre está en mesas comiendo. Su ministerio se da alrededor de mesas, porque siempre buscaba la intimidad, la conversación más profunda.
Insisto, el Señor muchas veces decía a alguien que había sido sanado: no le digas a nadie, no cuentes lo que has vivido. Pero su fama se seguía extendiendo. Él se apartaba con sus discípulos para conversar en intimidad con ellos. Y dentro de los 12 tenía algunos más íntimos. El Señor siempre quiere tener encuentros profundos con nosotros. Porque ahí es donde trabaja. Ahí es donde comienza a dar forma a nuestro carácter, a nuestra vida. Ahí es donde comienza a derribar pensamientos, estructuras mentales que no nos dejan ver al Señor. Ahí en la profundidad es donde de pronto algo el Espíritu Santo revela más profundo a nuestras vidas. Y todo lo que yo pensaba que era se cae, se derriba. Y comienzo a ver la vida y el Evangelio de otra forma, de otra manera. El servicio, el amor al Señor de un modo totalmente distinto. Se quiebra la religiosidad cuando hay intimidad con Cristo. Porque cuando yo tengo intimidad con Él, veo verdaderamente quién es Él y quién soy yo. En un encuentro íntimo uno no puede esconder nada. En un encuentro profundo uno no puede ocultar nada. Porque llegan las preguntas más incómodas, pero que sanan. Nos confronta, pero para sanar, para restaurar. Nunca para humillar, siempre para sanar. ¿Puede ponerse ahí de pie? Te amo, mi Jesús. A veces funcionamos en modo piloto, automático. Y el Señor nos quiere detener, frenar. Algo quiero conversar contigo. Hay algo más profundo que tengo que tratar contigo. Señor, yo quiero un encuentro contigo siempre. Siempre, siempre. Aunque me incomode, aunque me duela, aunque refleje de pronto que mis pensamientos están equivocados, aunque en ese encuentro desnudes intenciones ocultas de mi corazón, pero sé que tú me vas a guiar por camino de vida, no de muerte. Puede levantar sus manos ahí conmigo un momento. Amado Espíritu Santo, he hablado la verdad de tu palabra. Y a través de tu palabra podemos ver que tú una y otra vez te desviabas para hablar con un hombre, con una mujer. Una y otra vez mostraste este patrón de dejar multitudes por ir a hablar con un hombre, con una mujer. De dejar todo de lado por ir a presentarte y a obrar un milagro, ya sea físico o del alma. Pero tú trabajabas en profundidad. Señor, una y otra vez tú nos muestras que quieres tener un encuentro profundo con nosotros, transformador, un encuentro que viene a cambiar, a transformar la vida, un encuentro que deja una huella profunda. Y no es solo en el momento de la conversión, es en distintos tiempos, en distintos momentos de nuestra vida que tú permites, Señor, tiempos para frenarnos, para detenernos, para aislarnos, para llevarnos a solas, para tener conversaciones que sanan, que redireccionan. Señor, yo sé que tú estás interesado en mi vida, que de pronto tengo pensamientos que me quieren alejar de ti, alejar de tu verdad. Pero tú hoy me vienes a decir: no, yo estoy interesado en ti. Yo quiero conversar contigo, yo quiero tener intimidad contigo, profundizar contigo. Señor, habla mi vida en esta hora. Yo te abro mi corazón, Señor. Todos mis pensamientos los expongo delante de tu presencia. Y tú puedes hacer como tú quieras. Sacar sueños, sacar amistades, sacar relaciones que no sirven. Señor, haz conmigo como tú quieras, conforme como tú quieras. Porque yo quiero seguirte a ti, quiero estar contigo. Oh, Espíritu Santo,
Habla, 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 Espíritu Santo. Ministra, ministra a cada uno de los que estamos acá. Ministra mi vida, Señor, habla mi vida. Habla mi vida, habla mi vida, Espíritu Santo. Quizás llegó el tiempo de parar, de detener y de reflexionar en el Señor. Quizás llegó el momento de decir: no, no quiero, no voy, no participaré. Necesito conversar con Cristo. Necesito estar con Él. Oh, precioso Espíritu Santo. Habla, 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 habla. Habla, 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 habla. Habla, habla, Señor, habla, Señor. Sana el corazón, Señor, que está herido o decepcionado. No hay una muerte física, pero sí espiritual. Hay cosas que dañaron tu fe, tu caminar con el Señor. Oh, Espíritu Santo, tú eres el que puede sanar, restaurar, levantar, volver a encender el corazón.